Expulsada de sus tierras por el hombre más poderoso del pueblo, la viuda Soledad y sus 3 hijos no tenían a dónde ir. Sin un centavo y con el hambre tocando a la puerta, se vieron forzados a refugiarse en la única propiedad que nadie se atrevía a reclamar. Una cabaña abandonada al borde del pantano que todos decían estaba maldita por la antigua curandera que desapareció allí. Pero lo que el pueblo no sabía y lo que el tirano local más temía era el secreto que Soledad descubriría, no en busca de oro, sino de refugio, escondido bajo las tablas podridas del piso de aquella choza. Puede parecer un cuento antiguo, pero esta historia realmente sucedió en los valles olvidados de Oaxaca, en México, y se cuenta hasta el día de hoy. Si las historias sobre el poder de la fe y la resiliencia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Expulsada de sus tierras por el hombre más poderoso del pueblo, la viuda Soledad y sus 3 hijos no tenían a dónde ir. Sin un centavo y con el hambre tocando a la puerta, se vieron forzados a refugiarse en la única propiedad que nadie se atrevía a reclamar. Una cabaña abandonada al borde del pantano, que todos decían estaba maldita por la antigua curandera que desapareció allí. Pero lo que el pueblo no sabía y lo que el tirano local más temía era el secreto que Soledad descubriría, no en busca de oro, sino de refugio, escondido bajo las tablas podridas del piso de aquella choza. Puede parecer un cuento antiguo, pero esta historia realmente sucedió en los valles olvidados de Oaxaca, en México, y se cuenta hasta el día de hoy. Si las historias sobre el poder de la resiliencia de una madre resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Para Soledad, el luto no era una ausencia, sino una presencia fría y constante. Desde la muerte de su esposo, Esteban, 6 meses antes, en circunstancias que el médico del pueblo apresuradamente llamó fiebre del pantano, la vida había perdido su color. La memoria de su risa, el calor de sus manos callosas, todo se había convertido en un eco doloroso en la pequeña choza que un día llamaron hogar. Ahora, sentada al borde de la cama vacía, miraba a sus 3 hijos. Mateo, el mayor, con sus ojos serios, de quien entendía la gravedad de la situación. La pequeña Lucía, que aún preguntaba cuándo volvería su padre del campo. Y el bebé, Juan, durmiendo en su regazo, ajeno a la tormenta que se formaba. La desesperación no era un sentimiento abstracto, era el sonido hueco de la olla de maíz vacía, el frío que subía del suelo de tierra y la certeza de que, sola, era apenas una hoja seca a merced del viento. El viento, aquel día, tenía nombre y apellido. Don Ramiro. Llegó sin aviso, su imponente caballo deteniéndose bruscamente frente a la puerta, levantando una nube de polvo que parecía anunciar la desgracia. Don Ramiro no era solo el dueño de las tierras, era el dueño del destino de todos los que vivían en ellas. Sus ojos pequeños y calculadores barrieron el miserable interior de la casa de Soledad con desprecio. No veía una familia en luto, sino un obstáculo, un pedazo de tierra mal aprovechado. 24 horas, Soledad, dijo él, su voz sin rastro alguno de compasión, una orden afilada como una cuchilla. Esta tierra es mía, tu tiempo aquí se acabó. No necesitaba gritar o amenazar abiertamente. El poder emanaba de él como un calor opresivo, y la promesa de violencia estaba implícita en cada palabra, en cada gesto de impaciencia. Soledad, con Juan en brazos, apenas asintió, sintiendo el mundo desmoronarse bajo sus pies. 24 horas después, el sol apenas había despuntado y Soledad ya estaba en el camino de tierra, con un atado de ropa a la espalda, una olla de barro en la mano y sus 3 hijos a cuestas. Mateo caminaba en silencio a su lado, el rostro serio reflejando una comprensión precoz de la injusticia.
Mientras pasaban por el pueblo, las puertas se cerraban y las ventanas se cubrían con cortinas. Nadie ofreció una palabra de consuelo, un vaso de agua. El miedo a don Ramiro era una plaga más contagiosa que cualquier fiebre, y los susurros sobre la muerte conveniente de Esteban ahora parecían acusaciones veladas contra ella. El camino los llevó inevitablemente hacia el borde del pantano, donde el sendero se volvía lodoso y el aire pesado y húmedo. Allí, semioculta por la niebla y por enredaderas retorcidas, estaba la cabaña de la curandera. No era una elección, era el único refugio que el mundo les había dejado. La puerta rechinó en protesta, como la boca de un anciano abriéndose para contar un secreto largamente guardado. El interior era aún más desolador. El olor a moho, a madera podrida y a hierbas secas olvidadas flotaba en el aire. Telarañas gruesas como el algodón colgaban de los rincones oscuros y el piso de tablas de madera estaba irregular y manchado, con varias de ellas cediendo al menor peso, peligrosamente inestables. Lucía se aferró a la falda de su madre, los ojos desorbitados de miedo, mientras el bebé Juan refunfuñaba en su sueño, incómodo por el frío. Pero Mateo, viendo el cansancio en el rostro de Soledad, tomó la pequeña escoba de paja que traían y, en un gesto de una madurez que no le correspondía, comenzó a barrer el suelo. Fue aquel pequeño acto de valentía el que encendió una chispa en Soledad. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero sobre él crecía una determinación feroz. Allí, en aquella ruina maldita, ella haría un hogar. Ese suelo podrido sería el cimiento de su resistencia. La primera noche en la cabaña fue una batalla contra el frío y el miedo. Afuera, los sonidos del pantano, el croar de las ranas, el zumbido de insectos desconocidos y el susurro del viento entre los juncos parecían voces de fantasmas. Soledad encendió una pequeña fogata en la chimenea de piedra, pero la humedad era tanta que el humo se empeñaba en regresar, irritando sus ojos. Arregló un rincón, el más seco que encontró, y acostó a sus hijos sobre la única manta que poseían. Mientras observaba el sueño inquieto de ellos, su atención fue capturada por una tabla suelta en el piso, justo en el centro del cuarto. Cada vez que pisaba cerca de ella, la madera gemía y se inclinaba peligrosamente. Era un riesgo. Con la luz temblorosa del fuego, se arrodilló. No estaba buscando tesoros, sino seguridad. Necesitaba arrancar aquella tabla antes de que uno de sus niños se lastimara. Usando el cuchillo gastado que cargaba para cortar frutas, comenzó a forzar la madera. El sonido del esfuerzo mezclándose con los murmullos de la noche. Con un chasquido ahogado, la tabla cedió. La madera estaba húmeda y suave por la podredumbre, pero debajo, en vez del suelo de tierra que esperaba, había un pequeño hueco excavado. Sus dedos, sucios de tierra, tocaron algo liso y frío. Con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y curiosidad, sacó del agujero un pequeño baúl de madera oscura, sorprendentemente bien conservado y envuelto en un trozo de cuero encerado. No había cerradura, solo un cierre simple de latón. Con manos temblorosas, Soledad lo abrió. Dentro no había monedas de oro ni joyas, sino algo infinitamente más peligroso. Un diario con la cubierta de cuero gastada y, atado a él, un fajo de papeles amarillentos. Eran escrituras de tierras, con sellos y firmas que ella no reconocía. Al abrir el diario en la primera página, vio una caligrafía elegante y una fecha de 20 años atrás. Soledad no sabía leer, pero en aquel momento, bajo la luz danzante de la fogata, entendió que el suelo de aquella cabaña no guardaba una maldición, sino una verdad que, de alguna forma, estaba ligada a su propia tragedia. Al amanecer, el hambre de sus hijos era más urgente que cualquier misterio, pero Soledad no podía apartar los ojos del baúl.
Sabía que no podía confiar en nadie del pueblo, pues la sombra de don Ramiro alcanzaba a todos, excepto, tal vez, a una persona. Esperó el crepúsculo cuando las sombras se alargaban y ofrecían cobertura, y caminó con el baúl escondido bajo su rebozo hasta la pequeña casa en los fondos de la iglesia, donde vivía la señora Elvira, la lavandera tuerta que, por su edad avanzada y su lengua afilada, era al mismo tiempo respetada e ignorada. Soledad tocó a la puerta. La anciana abrió una rendija, su único ojo bueno, astuto y penetrante, evaluándola. Sin decir una palabra, Soledad apenas mostró el diario. La expresión de Elvira cambió instantáneamente, la quijada se le cayó y un miedo antiguo, casi olvidado, brilló en su ojo. Metió a Soledad de un tirón y cerró la puerta con llave. El sonido del cerrojo resonando como una sentencia, a la luz de una única vela. Las manos arrugadas de Elvira temblaban al hojear las páginas. Con cada palabra que leía en voz baja, la historia de la cabaña y del pueblo se reescribía. El diario era de Elena, la curandera, y las escrituras probaban que las tierras alrededor del pantano no pertenecían a un solo hombre, sino que eran un bien común, dejado en confianza para las familias fundadoras, incluyendo la de Esteban, el esposo de Soledad. Elena era la guardiana de esos documentos. El diario describía cómo un joven y ambicioso Ramiro intentó forzarla a entregarle los papeles. La última anotación, escrita deprisa, decía: «Él vendrá esta noche. Si desaparezco, la verdad está bajo el suelo donde curo». De repente, Elvira dejó de leer y miró a Soledad. «Tu esposo», susurró. Esteban andaba preguntando sobre los viejos linderos de las tierras. ¿No es así? Y en aquel instante, la verdad golpeó a Soledad con la fuerza de un rayo. La fiebre del pantano no fue una enfermedad. Fue la respuesta de don Ramiro a un hombre que estaba demasiado cerca de desenterrar el mismo secreto que ella ahora sostenía en sus manos. Su luto se transformó en una brasa de furia. La cabaña no era una maldición, era un legado. Y la muerte de su esposo no había sido un acaso, había sido un asesinato. El silencio en la pequeña casa de Elvira era pesado, roto solo por el crepitar de la vela. La furia de Soledad no era caliente y explosiva, sino fría y cortante como el vidrio. Todas las piezas encajaron con una claridad brutal. La prisa de don Ramiro por expulsarla, las miradas asustadas de los vecinos, la muerte repentina de su esposo. No era solo una disputa por tierras, era el encubrimiento de un asesinato. «No se va a salir con la suya», dijo Soledad, la voz baja, pero con la firmeza del acero. Sus dedos se cerraron sobre el diario. Elvira extendió la mano y tocó el brazo de Soledad. «Cuidado, mi hija. La furia ciega tanto como el dolor. Ramiro es una serpiente. Si siente el menor movimiento en su dirección, morderá. Tú tienes la verdad, pero él tiene el poder, y en este valle, el poder habla más fuerte que cualquier escritura». Pero Soledad ya no era la misma mujer que había sido expulsada de su casa. El dolor la había vaciado, pero la verdad la llenó con un propósito inquebrantable. «Entonces no lucharemos con su fuerza, sino con la nuestra», respondió Soledad, mirando a los ojos de Elvira. «Su poder viene del miedo que impone, y el miedo se alimenta del silencio y del aislamiento. Vamos a romper ese silencio». El plan comenzó a formarse entre las dos mujeres aquella noche, no como un grito de guerra, sino como un susurro. Elvira, la anciana invisible que oía todo en el lavadero del río, sería la portadora de las semillas de la duda. Soledad, escondida en la cabaña maldita, sería la guardiana de la prueba. La primera semilla sería simple, una pregunta casual de Elvira a otra lavandera. «¿Usted se acuerda cuando la familia de Esteban tenía acceso al manantial del norte? La curandera Elena escribió en su diario que aquella agua pertenecía a todos.
La guerra no comenzaría con espadas, sino con palabras. Y la primera batalla se libraría por la memoria del pueblo. Al día siguiente, el río era un espejo del sol de la mañana, y el sonido de la ropa siendo golpeada contra las piedras era la pulsación del pueblo. Elvira, con los hombros encorvados por el peso de los años, restregaba una toalla con una lentitud deliberada. «Este sol está que raja», rezongó ella para la mujer a su lado, una joven llamada Isabel. «Nos hace recordar el agua fría del manantial del norte. Mi madre decía que, en tiempos de la curandera Helena, aquella agua saciaba la sed de 3 familias, no solo la de un hombre». No miró a Isabel, manteniendo su único ojo enfocado en la tela en sus manos. Hubo una pausa en el ritmo de los golpes, un silencio de un segundo que se extendió por todo el grupo de lavanderas. Nadie respondió, pero se intercambiaron miradas por encima de las cestas de mimbre. La semilla había sido plantada no en tierra fértil, sino en una tierra resecada por el miedo, donde cualquier gota de memoria era absorbida con avidez. Elvira continuó lavando, como si solo hubiera comentado sobre el clima. La palabra, sin embargo, no se quedó a la orilla del río. Viajó con la ropa limpia adentro de las casas. Fue susurrada sobre los fogones y en el mostrador de la pequeña tienda. No era una acusación, era un recuerdo, una nostalgia de un tiempo que parecía perdido. Por la noche, cuando uno de los capataces de don Ramiro se detuvo a tomar un pulque, oyó la pregunta repetirse entre 2 ancianos. «¿Te acuerdas cuando íbamos a pescar cerca del manantial del norte?» El capataz, queriendo agradar al patrón, mencionó la conversación de pasada. Don Ramiro, sentado en su porche, no le dio importancia. «Conversa de borrachos y viejas seniles», dijo, despachando al hombre con un gesto, pero, después de que el capataz se fue, se quedó allí, en la oscuridad, mirando en dirección al pantano. Una molestia, como una piedra en el zapato, comenzó a formarse. El nombre de Helena, la curandera, susurrado después de tanto tiempo, sonaba menos como un recuerdo y más como un presagio. La semilla germinó más rápido de lo que Elvira imaginaba. Días después, un viejo agricultor llamado Pascual, cuyo padre había sido amigo del padre de Esteban, detuvo su burro frente a una cerca nueva que don Ramiro había mandado levantar, bloqueando un antiguo atajo hacia el arroyo. En vez de dar la vuelta, se quedó allí, parado, mirando la cerca con su nieto al lado. «Esta cerca está mal, mijo», dijo, lo suficientemente alto para que otros 2 trabajadores en el campo vecino oyeran. «Por aquí me llevaba mi padre. La tierra tenía más caminos antiguamente. Respiraba mejor. No tocó la cerca. No la desafió. Solo plantó la duda en el aire con la misma naturalidad con que plantaba su maíz. El acto fue pequeño, but en el silencio opresivo del pueblo, la escena de aquel anciano encarando la cerca de Ramiro se convirtió en una imagen poderosa, una protesta muda que resonó más que un grito. Mientras la memoria del pueblo era lentamente reavivada, Soledad enfrentaba una batalla más inmediata. El pequeño Juan enfermó. La fiebre lo dejaba débil y lloroso. El miedo helado que sintió al inicio de su exilio volvió con fuerza, pero esta vez era diferente. En vez de desesperarse, recurrió al diario de Helena. Pasó horas a la luz de las velas, descifrando los dibujos de plantas y las anotaciones que Elvira le había leído. Al amanecer, se adentró en el pantano, ya no como una intrusa asustada, sino con el propósito de una heredera. Encontró las hojas de sauce y la raíz de saúco que el diario describía. Preparó un té amargo, exactamente como en las instrucciones. En 2 días, la fiebre de Juan cedió. Cuando Elvira la visitó, encontró a Soledad no con una historia de miedo, sino con una prueba de poder. La noticia que la vieja lavandera llevaría al río a la mañana siguiente sería aún más potente.
La viuda curó a su hijo con la sabiduría de Helena. Parece que la cabaña no guardaba una maldición, sino su bendición. La bendición se esparció más rápido de lo que la maldición jamás lo hizo. La historia no se contó en voz alta en la plaza, sino que se susurró de madre a madre, de vecina a vecina. Una semana después, al anochecer, un golpe tímido sonó en la puerta de la cabaña. Era Isabel, la joven lavandera, con su hija pequeña en brazos, la piel de la niña cubierta por una erupción febril que no cedía. «Dicen que la curandera dejó su espíritu con usted», dijo ella con ojos suplicantes. Soledad miró a la niña febril y se vio a sí misma, días antes, desesperada con Juan. Con la ayuda del diario, preparó una pasta de arcilla y hojas de caléndula, explicando el proceso a Isabel en voz baja, compartiendo el conocimiento como si fuera pan. No hizo un milagro, rescató una sabiduría olvidada. Al aceptar ayudar, Soledad dejó de ser solo la viuda de Esteban. Se convirtió en la heredera de Helena y la cabaña se transformó de un refugio en un santuario. Las noticias de esas pequeñas curas llegaron a oídos de don Ramiro no como un susurro, sino como un trueno distante que anuncia la tormenta. La maldición de la cabaña era una herramienta útil, un candado oxidado en el pasado. Una bendición era un motín. Una tarde cabalgó hasta el río, no solo, sino con 2 de sus capataces. Las lavanderas enmudecieron, el sonido de la ropa golpeando las piedras cesó por completo. No miró a nadie en particular, pero su mirada las barrió a todas, fría y pesada. «Espero que no estén perdiendo el tiempo con supersticiones», dijo, la voz calmada, pero cortante. «La única cosa que cura el hambre es el trabajo, y soy yo quien da el trabajo. Recuérdenlo bien cuando elijan a quien escuchar». Tiró de las riendas y se fue, dejando atrás un silencio helado. La amenaza no necesitaba ser más clara. Estaba el camino de Ramiro, el de la supervivencia, y el camino de la cabaña, el de la rebelión, y ahora el pueblo tendría que elegir. El silencio del río se esparció por el pueblo como una helada fuera de tiempo, congelando las conversaciones y las miradas. El sendero hacia la cabaña, que había comenzado a ser marcado por los pies vacilantes de los que buscaban ayuda, volvió a cubrirse de hierba. Los saludos discretos a Elvira se convirtieron en miradas que se desviaban hacia el suelo. Desde la puerta de su cabaña, Soledad sentía el aislamiento cerrarse a su alrededor nuevamente, más frío y deliberado que antes. El miedo a don Ramiro era un muro, y ella estaba del lado de afuera. Pero el miedo de los otros no apagó el fuego dentro de ella. Al contrario, lo alimentó. Continuó explorando el pantano, no solo en busca de hierbas, sino mapeando los antiguos manantiales y caminos descritos en el diario de Helena, aprendiendo los secretos de la tierra que Ramiro creía poseer. Preparaba su arsenal, no de armas, sino de conocimiento. La elección fue arrebatada de las manos del pueblo por una tragedia. El nieto de Pascual, el mismo niño que lo había observado encararla cerca de Ramiro, fue mordido por una víbora de pantano mientras jugaba cerca del arroyo. La pierna del niño se hinchó rápidamente, la fiebre consumiéndolo en delirios. Con el niño en brazos, Pascual no fue al curandero del pueblo, que todos sabían era un títere de Ramiro. Hizo lo que nadie se atrevía. Atravesó la plaza del pueblo a plena luz del día en dirección a la cabaña en el pantano. Cada puerta entreabierta, cada rostro en la ventana, fue testigo de aquel acto de desesperación que era, en su esencia, un acto de rebelión. El anciano no solo estaba cargando a su nieto, estaba cargando el destino del pueblo en sus espaldas, y el camino que trazaba en el polvo era una línea divisoria que don Ramiro no podría ya borrar. Soledad no dudó. Al ver el terror en los ojos de Pascual y la pierna amoratada del niño, lo tomó en brazos y lo llevó adentro, acostándolo sobre su propia manta. El veneno era una carrera contra el tiempo,
y el miedo era un lujo que no podía permitirse. «Fuego, más fuerte», le ordenó a Pascual, mientras sus manos hojeaban el diario de Elena, deteniéndose en una página con el dibujo de una flor oscura y una raíz retorcida. Ella ya la había visto, en el corazón del pantano, donde el agua era más oscura. Entregando el bebé Juan a un Mateo de ojos desorbitados, tomó su cuchillo y corrió hacia la noche. Afuera, la multitud silenciosa que había seguido a Pascual observaba, sus rostros iluminados por la luz que venía de la puerta de la cabaña. Ya no eran solo vecinos curiosos, eran testigos. Cuando Soledad regresó, con las manos y la falda sucias de lodo, traía la raíz. Con una concentración absoluta, la machacó con una piedra, la mezcló con arcilla y aplicó la cataplasma en la herida, mientras forzaba al niño a beber un té oscuro y amargo. Su rostro no era el de una viuda desesperada, sino el de una guerrera en el campo de batalla. Las horas se arrastraron en un silencio tenso, roto solo por los gemidos febriles del niño y el crepitar del fuego. La multitud no se dispersó. Permanecieron allí, una vigilia silenciosa y obstinada, sus presencias formando una barrera invisible alrededor de la cabaña. La barrera fue puesta a prueba poco antes del amanecer. El sonido de cascos hizo que todos se giraran. Eran dos capataces de don Ramiro, sus siluetas oscuras y amenazantes contra el cielo que comenzaba a clarear. «¿Qué es esto? ¿Una fiesta de brujas?», se burló uno de ellos, con la mano en la empuñadura del machete. Don Ramiro ordena que vuelvan a sus casas. Ahora, el miedo recorrió a la multitud como un viento frío. Algunos retrocedieron un paso, pero entonces Pascual, que estaba sentado en el umbral de la puerta, se levantó. El viejo agricultor, encorvado por la vida de trabajo, se plantó entre los jinetes y la cabaña. «Mi nieto lucha por su vida aquí adentro», dijo, la voz temblorosa pero firme, «y de aquí nadie me mueve». Su acto de valentía fue como una chispa. Otro hombre dio un paso al frente, luego una mujer, después otros dos. En instantes, el grupo de testigos se convirtió en un muro humano. Los capataces, sorprendidos y en menor número ante aquella resistencia pasiva, se miraron entre sí, inseguros. Por primera vez, la orden de don Ramiro no había sido obedecida. Vacilando bajo la mirada colectiva, uno de los capataces escupió en el suelo. «Se van a arrepentir de esto», gruñó, más para salvar las apariencias que como una amenaza real. La pared de cuerpos no se movió. Derrotados no por la fuerza, sino por la unión, los hombres tiraron de las riendas de sus caballos y se alejaron, el sonido de los cascos convirtiéndose en un eco en la madrugada. La multitud no celebró. El alivio fue engullido por un miedo aún mayor de lo que vendría a continuación. El silencio tenso fue roto no por una nueva amenaza, sino por el llanto débil de un niño viniendo de dentro de la cabaña. Instantes después, la silueta de Soledad apareció en la puerta, el rostro pálido y exhausto bajo la primera luz del amanecer. Miró a la multitud, luego a Pascual, y dijo las palabras que sellarían el destino de todos. «La fiebre ha cedido. Va a vivir». Una ola de murmullos y suspiros recorrió a la multitud, una plegaria colectiva siendo respondida. La victoria ya no era sobre desafiar a Ramiro, era sobre salvar una vida. Aquella cura, atestiguada por todos, transformó la cabaña de un símbolo de rebeldía en un bastión de esperanza. Mientras tanto, en la hacienda, los capataces relataban el fracaso a un don Ramiro que oía en un silencio pétreo. Su rabia no era explosiva, sino una furia fría y metódica. Había subestimado a la viuda, había subestimado la memoria del pueblo. La superstición que él mismo ayudó a cultivar se había vuelto en su contra.
se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el pantano distante, que ahora parecía una mancha oscura en sus tierras. Ya no necesitaba susurros ni amenazas veladas, necesitaba fuego. Si el pueblo había encontrado un santuario, él lo transformaría en cenizas, y con él cualquier prueba que estuviera enterrada allí. La noche no trajo descanso, sino un velo para la maldad. Don Ramiro no fue personalmente. Convocó a sus dos capataces más leales, hombres cuya brutalidad era tan conocida como su silencio, y dio una orden simple y final. Quiero que la memoria de esa curandera y todo lo que está en esa choza se conviertan en humo. Háganlo parecer un accidente, una vela olvidada. Bajo el manto de una noche sin luna, los dos hombres se movieron como espectros por el sendero del pantano, llevando no solo antorchas, sino también un recipiente con aceite. El olor a pino y alquitrán era el perfume de la destrucción que se aproximaba. No veían una casa con una madre y 3 niños dentro. Veían un problema a ser erradicado, una orden a ser cumplida. Para ellos, el fuego no era un elemento de furia, sino una herramienta de limpieza. Soledad fue despertada no por un sonido, sino por un olor acre a humo que se infiltraba por las rendijas de la madera. Un brillo anaranjado y siniestro danzaba fuera de su única ventana. El pánico la golpeó, pero el instinto maternal fue más rápido. En un movimiento fluido, agarró al bebé Juan, jaló a Mateo y Lucía de la manta y los empujó hacia la puerta trasera, una salida precaria que daba al corazón del pantano. El fuego lamió la madera seca con un hambre antigua, el sonido del crepitar convirtiéndose en un rugido. En el exacto momento en que Soledad y sus hijos pisaron el lodo frío del pantano, las llamas engulleron la puerta delantera, pero el resplandor en el cielo no pasó desapercibido. Pascual, que vigilaba el sueño tranquilo de su nieto, vio el reflejo del incendio en la ventana. No gritó pidiendo ayuda, corrió a la plaza y con la fuerza de la desesperación hizo sonar la campana de la iglesia. La campana no tocó para la misa, sino para la guerra, y su llamado de bronce despertó a cada hombre, mujer y niño, arrastrándolos de sus camas a la noche y en dirección a la cabaña que ardía como una pira en el horizonte. La carrera hacia el pantano fue una mancha borrosa de antorchas, gritos y el sonido de pies descalzos golpeando la tierra. Cuando llegaron, la choza ya no era una casa, sino una herida abierta y pulsante en la oscuridad, escupiendo brasas contra el cielo estrellado. Los dos capataces, paralizados por el sonido repentino de la campana y por la visión de la multitud enfurecida que emergía del sendero, fueron atrapados en su propia trampa, atrapados entre el infierno que crearon y el mar de rostros que avanzaba. Su arrogancia se deshizo en pánico. El miedo que los había paralizado por años se transmutó en una furia justa. Liderados por Pascual, cuya gratitud a Soledad era ahora una deuda de honor, la multitud no dudó. Los rodearon. Las herramientas de trabajo, hoces, azadones y machetes, empuñadas ya no para la cosecha, sino para la justicia. En menos de un minuto, los incendiarios estaban desarmados, sus brazos torcidos a la espalda, el olor a aceite en sus ropas, una confesión irrefutable. Y entonces, de la oscuridad del pantano, como un espíritu forjado por el fuego y el lodo, Soledad emergió. Cargaba al pequeño Juan dormido en un brazo, mientras Mateo y Lucía se aferraban a su falda, los rostros manchados de hollín y lágrimas. Un suspiro colectivo atravesó a la multitud. El alivio de verla viva fue inmediatamente suplantado por la magnitud del crimen. No cargaba nada más que a sus hijos. El pequeño baúl con el diario y las escrituras, su único tesoro, presumiblemente había sido consumido por las llamas, pero en sus ojos, que reflejaban el fuego, estaba el peso de la verdad que las llamas no pudieron consumir. Se detuvo frente a los capataces capturados, su pequeña figura agigantándose ante la pira de su casa.
Esta hoguera no era para la madera. Su voz cortó el sonido de las llamas, clara y firme. Era para mis hijos, era para el diario de Elena, para las escrituras que prueban que esta tierra es nuestra. Don Ramiro no quería solo expulsarnos, quería borrar la historia, borrar el asesinato de mi esposo, así como borró el de Elena. Cada palabra de Soledad cayó sobre la multitud no como una chispa, sino como un rayo, iluminando el paisaje sombrío de años de miedo y sospechas susurradas. La muerte de Esteban, las cercas que se movían durante la noche, la arrogancia de un hombre que actuaba como si fuera Dios. Todo encajó en una verdad terrible e innegable. Ya no era la palabra de una viuda contra la de un hombre poderoso. Era la confesión de Ramiro, escrita en llamas en el cielo nocturno para que todos la vieran. Pascual, el viejo agricultor, agarró a uno de los capataces por el cuello, el rostro arrugado, contorsionado de furia. ¿Quemarían niños en sus camas por él?, gruñó. El silencio del capataz fue la única respuesta necesaria. En ese momento, el miedo que los encadenaba se rompió. Las antorchas, antes usadas para iluminar el camino, fueron alzadas como armas. Un grito solitario surgió de la multitud. ¡Justicia! Y fue secundado por docenas de voces, transformándose en un rugido unísono. La multitud se dio la vuelta, ya no como vecinos asustados, sino como una ola imparable de furia, y comenzó a marchar lejos de la cabaña en llamas y en dirección a la hacienda de don Ramiro. Don Ramiro oyó el clamor desde su porche, un vaso de tequila en la mano, seguro de que el sonido que se aproximaba era el de sus hombres regresando de una misión exitosa. Pero el sonido era demasiado grande, desordenado. Cuando la multitud invadió sus puertas, con sus capataces atados y arrastrados al frente, el color desapareció de su rostro. Vio a Soledad emerger de la primera fila, los ojos ardiendo con una intensidad que rivalizaba con el brillo distante del incendio. «Tu hoguera falló, Ramiro», dijo ella, la voz calmada, pero cargada de peso. Él forzó una risa desdeñosa. «Una viuda loca y una mentira desesperada. Tu prueba se hizo cenizas». Soledad dio un paso al frente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Tienes razón, la hoguera era para la prueba, pero un tonto guarda su tesoro donde el ladrón espera encontrarlo». En ese momento, la multitud se abrió, y desde atrás de ellos, la señora Elvira caminó lentamente, su único ojo fijo en Ramiro. En sus manos arrugadas, llevaba, intacto e ileso, el pequeño baúl de madera oscura. El silencio que siguió fue más aplastante que cualquier grito, pues era el sonido del poder de don Ramiro desintegrándose en polvo. El rostro de don Ramiro se contrajo en una máscara de furia incrédula. «Mentiras», escupió, el veneno en su voz sin poder esconder el pánico en sus ojos. «Brujas, viejas y viudas desesperadas, esta tierra es mía, yo la construí». Con un grito animal, avanzó no contra la multitud, sino contra el objetivo más débil, el corazón de su ruina, la señora Elvira y el pequeño baúl. Pero no dio ni dos pasos. Pascual, el viejo agricultor, lo interceptó con la solidez de un árbol antiguo. Al instante siguiente, otras manos se unieron, manos de campesinos, de lavanderas, de hombres que él había humillado por años. No hubo lucha, solo el peso aplastante de la justicia colectiva. El hombre que había sido el dueño de sus destinos estaba ahora impotente en el suelo de su propio patio, su poder. Un castillo construido sobre arena, derrumbado en un instante bajo la mirada de todos los que había oprimido. No hubo celebración, solo un silencio pesado y solemne, roto por el crepitar distante de la cabaña en llamas. En medio de la multitud, Elvira, con una calma ceremonial, abrió el baúl y sacó el diario de Elena. Su voz, aunque frágil, resonó en la noche, leyendo en voz alta la primera página, que declaraba las tierras como un bien común, un legado a ser protegido,
no poseído. Cada palabra era un eslabón de cadena rompiéndose. Soledad observaba, no con triunfo, sino con un agotamiento profundo y sagrado. Sus ojos fueron de sus hijos, seguros a su lado, a la estructura humeante de su antiguo refugio en el horizonte. Las llamas que consumieron su casa habían, en verdad, forjado una comunidad a partir de las cenizas del miedo, y mientras los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo, la luz parecía tocar por primera vez en una generación una tierra que era verdaderamente de ellos. Nadie clamó por sangre o venganza. La justicia del pueblo no sería un espejo de la tiranía que los oprimió. Bajo la mirada colectiva, don Ramiro y sus dos capataces fueron despojados de sus armas y de sus botas. El castigo no fue la muerte, sino el exilio. Fueron forzados a caminar por el mismo camino de tierra por donde Soledad se había marchado con sus hijos, cargando solo la vergüenza de sus actos. El pueblo los observó en silencio, mientras sus figuras disminuían en el horizonte, no con odio, sino con la solemnidad de quien cierra para siempre un capítulo doloroso de su historia. El poder de don Ramiro no había terminado con un estruendo, sino con el sonido de sus propios pasos alejándose hacia la nada. La reconstrucción de la cabaña comenzó al día siguiente, al amanecer. No fue un acto de caridad hacia una viuda, sino el primer acto de una comunidad renacida. Pascual trajo la madera más fuerte de su propia casa. Isabel y las otras lavanderas organizaron el reparto de los granos. Manos que antes se cerraban con miedo, ahora trabajaban juntas, levantando paredes nuevas sobre las cenizas de las antiguas. Soledad, con la ayuda de Elvira, no solo reconstruyó un hogar, sino un centro para el pueblo, un lugar donde la sabiduría de Elena era compartida abiertamente. El diario y las escrituras ya no se escondieron bajo el piso, sino que se colocaron en un pequeño estante al lado de la chimenea para que todos pudieran ver. La casa que nadie quería se convirtió en el corazón de todos. Los meses que siguieron fueron como una larga y lenta primavera tras un invierno riguroso. Las cercas de don Ramiro fueron las primeras en caer, derribadas no con rabia, sino con la alegría de quien reabre una vena largamente bloqueada. El manantial del norte volvió a ser de todos, y el sonido de los niños riendo en sus aguas era la melodía de la nueva libertad. Las decisiones que afectaban a la comunidad ya no eran impuestas por un hombre en su porche, sino discutidas en asambleas frente a la nueva cabaña de Soledad, donde la voz de Pascual, antes un murmullo de queja, ahora era oída con respeto. La tierra, finalmente, podía respirar, y Soledad, la mujer que había llegado al pantano sin nada más que sus hijos y su dolor, encontró un nuevo propósito. No se convirtió en la nueva dueña de las tierras. Ese nunca fue el objetivo. Su poder no venía de la posesión, sino del conocimiento y del cuidado. Una tarde, sentada en el umbral de su nueva casa, observaba a Mateo enseñando a Lucía a identificar una hoja de salvia y sintió la presencia de Esteban. Ya no era la presencia fría y constante del luto que la atormentaba al principio, sino un calor suave, un orgullo silencioso. La lucha no había borrado su memoria, le había dado un significado. Él no había muerto por una fiebre del pantano, sino por la semilla de libertad que ella, al fin, había hecho florecer. Años pasaron. Los cabellos de Soledad se volvieron plateados como la niebla del pantano al amanecer, y se convirtió en la matriarca silenciosa del valle, no por decreto, sino por respeto. Sus hijos crecieron bajo un cielo diferente al que ella había conocido. Mateo, con los ojos serios de su padre, se convirtió en un líder justo en las asambleas. Lucía, con las manos ágiles de su madre, dominó los secretos del diario de Elena, convirtiéndose en la nueva curandera. Y el pequeño Juan
creció corriendo libre por los campos que un día le fueron negados. La historia de la viuda del pantano ya no era un susurro de miedo, sino una leyenda de valentía contada a los niños alrededor de las fogatas. Un recordatorio de que el poder más aterrador puede ser deshecho por la valentía de una sola persona. Y así, la historia de la casa que nadie quería se cuenta hasta hoy en los valles de Oaxaca. No como un cuento sobre un tirano derrotado, sino como la historia de una madre que, en busca de refugio para sus hijos, encontró el cimiento para la libertad de un pueblo. El piso de aquella cabaña no escondía oro ni joyas, sino una verdad mucho más valiosa, la de que la tierra no pertenece a quien la cerca, sino a quien la cuida, y la de que la memoria, cuando se despierta, es una fuerza más poderosa que cualquier ejército. Aquel suelo podrido no reveló un tesoro, sino que se convirtió en el cimiento sobre el cual una nueva historia, la historia de ellos, pudo finalmente ser construida. Una noche, muchos años después, cuando ya era abuela, Soledad se sentó junto a la chimenea con el diario de Elena en el regazo. Las páginas amarillentas estaban gastadas por el manoseo de cientos de manos curiosas a lo largo del tiempo. Con un trozo de carbón en las páginas en blanco al final del libro, comenzó a escribir. Su caligrafía, enseñada pacientemente por su hijo Mateo, era simple y firme. No escribió sobre odio o venganza, sino sobre el frío de la desesperación, sobre la valentía de un hijo barriendo un suelo podrido y sobre la fuerza de un pueblo que recordó que era uno solo. No estaba solo preservando la historia, se estaba uniendo a ella, tejiendo el hilo de su propia vida en el tapiz de resiliencia que Elena había comenzado. Y si hoy pasas por aquel valle, no encontrarás estatuas de héroes o placas conmemorativas. Encontrarás algo mucho más vivo. Encontrarás un poblado donde las cercas son bajas y las puertas abiertas. Verás niños jugando en el manantial y una cabaña simple pero fuerte, con un sendero bien marcado hasta su puerta, donde la nieta de Lucía ahora enseña a las nuevas generaciones sobre las hierbas del pantano. La memoria de don Ramiro se deshizo como polvo en el viento, pero la de Soledad, la viuda que encontró un reino en una ruina, está arraigada en la propia tierra, un recordatorio silencioso de que la verdadera herencia no es la que se toma por la fuerza, sino la que se cultiva con valentía, amor y comunidad. Una noche, muchos años después, cuando ya era abuela, Soledad se sentó junto a la chimenea con el diario de Elena en el regazo. Las páginas amarillentas estaban gastadas por el manoseo de cientos de manos curiosas a lo largo del tiempo. Con un trozo de carbón, en las páginas en blanco al final del libro, comenzó a escribir. Su caligrafía, enseñada pacientemente por su hijo Mateo, era simple y firme. No escribió sobre odio o venganza, sino sobre el frío de la desesperación, sobre la valentía de un hijo barriendo un suelo podrido y sobre la fuerza de un pueblo que recordó que era uno solo. No estaba solo preservando la historia, se estaba uniendo a ella, tejiendo el hilo de su propia vida en el tapiz de resiliencia que Elena había comenzado. Y si hoy pasas por aquel valle, no encontrarás estatuas de héroes o placas conmemorativas. Encontrarás algo mucho más vivo. Encontrarás un poblado donde las cercas son bajas y las puertas abiertas. Verás niños jugando en el manantial y una cabaña simple pero fuerte con un sendero bien marcado hasta su puerta, donde la nieta de Lucía ahora enseña a las nuevas generaciones sobre las hierbas del pantano. La memoria de don Ramiro se deshizo como polvo en el viento, pero la de Soledad, la viuda que encontró un reino en una ruina, está arraigada en la propia tierra. Un recordatorio silencioso de que la verdadera herencia no es la que se toma por la fuerza, sino la que se cultiva con valentía, amor y comunidad.
El rostro de don Ramiro se contrajo en una máscara de furia incrédula. «¡Mentiras!», escupió, el veneno en su voz sin poder esconder el pánico en sus ojos. «Brujas viejas y viudas desesperadas. Esta tierra es mía, yo la construí». Con un grito animal, avanzó, no contra la multitud, sino contra el objetivo más débil, el corazón de su ruina, la señora Elvira y el pequeño baúl, pero no dio ni 2 pasos. Pascual, el viejo agricultor, lo interceptó con la solidez de un árbol antiguo. Al instante siguiente, otras manos se unieron, manos de campesinos, de lavanderas, de hombres que él había humillado por años. No hubo lucha, solo el peso aplastante de la justicia colectiva. El hombre que había sido el dueño de sus destinos estaba ahora impotente en el suelo de su propio patio. Su poder, un castillo construido sobre arena, derrumbado en un instante bajo la mirada de todos los que había oprimido. No hubo celebración, solo un silencio pesado y solemne, roto por el crepitar distante de la cabaña en llamas. En medio de la multitud, Elvira, con una calma ceremonial, abrió el baúl y sacó el diario de Elena. Su voz, aunque frágil, resonó en la noche, leyendo en voz alta la primera página, que declaraba las tierras como un bien común, un legado a ser protegido, no poseído. Cada palabra era un eslabón de cadena rompiéndose. Soledad observaba, no con triunfo, sino con un agotamiento profundo y sagrado. Sus ojos fueron de sus hijos, seguros a su lado, a la estructura humeante de su antiguo refugio en el horizonte. Las llamas que consumieron su casa habían, en verdad, forjado una comunidad a partir de las cenizas del miedo. Y mientras los primeros rayos de sol comenzaban a pintar el cielo, la luz parecía tocar, por primera vez en una generación, una tierra que era verdaderamente de ellos. Una ola de murmullos y suspiros recorrió a la multitud, una plegaria colectiva siendo respondida. La victoria ya no era sobre desafiar a Ramiro, era sobre salvar una vida. Aquella cura, atestiguada por todos, transformó la cabaña de un símbolo de rebeldía en un bastión de esperanza. Mientras tanto, en la hacienda, los capataces relataban el fracaso a un don Ramiro que oía en un silencio pétreo. Su rabia no era explosiva, sino una furia fría y metódica. Había subestimado a la viuda, había subestimado la memoria del pueblo. La superstición que él mismo ayudó a cultivar se había vuelto en su contra. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando hacia el pantano distante, que ahora parecía una mancha oscura en sus tierras. Ya no necesitaba susurros ni amenazas veladas. Necesitaba fuego. Si el pueblo había encontrado un santuario, él lo transformaría en cenizas, y con él cualquier prueba que estuviera enterrada allí. La noche no trajo descanso, sino un velo para la maldad. Don Ramiro no fue personalmente. Convocó a sus 2 capataces más leales, hombres cuya brutalidad era tan conocida como su silencio, y dio una orden simple y final. Quiero que la memoria de esa curandera y todo lo que está en esa choza se conviertan en humo. Háganlo parecer un accidente, una vela olvidada. Bajo el manto de una noche sin luna, los 2 hombres se movieron como espectros por el sendero del pantano, llevando no solo antorchas, sino también un recipiente con aceite. El olor a pino y alquitrán era el perfume de la destrucción que se aproximaba. No veían una casa con una madre y 3 niños dentro. Veían un problema a ser erradicado, una orden a ser cumplida. Para ellos, el fuego no era un elemento de furia, sino una herramienta de limpieza. Soledad fue despertada no por un sonido, sino por un olor acre a humo que se infiltraba por las rendijas de la madera. Un brillo anaranjado y siniestro danzaba fuera de su única ventana. El pánico la golpeó, pero el instinto maternal fue más rápido.
En un movimiento fluido, agarró al bebé Juan, jaló a Mateo y Lucía de la manta y los empujó hacia la puerta trasera, una salida precaria que daba al corazón del pantano. El fuego lamió la madera seca con un hambre antigua, el sonido del crepitar convirtiéndose en un rugido. En el exacto momento en que Soledad y sus hijos pisaron el lodo frío del pantano, las llamas engulleron la puerta delantera. Pero el resplandor en el cielo no pasó desapercibido. Pascual, que vigilaba el sueño tranquilo de su nieto, vio el reflejo del incendio en la ventana. No gritó pidiendo ayuda. Corrió a la plaza y con la fuerza de la desesperación hizo sonar la campana de la iglesia. La campana no tocó para la misa, sino para la guerra, y su llamado de bronce despertó a cada hombre, mujer y niño, arrastrándolos de sus camas a la noche y en dirección a la cabaña que ardía como una pira en el horizonte. La carrera hacia el pantano fue una mancha borrosa de antorchas, gritos y el sonido de pies descalzos golpeando la tierra. Cuando llegaron, la choza ya no era una casa, sino una herida abierta y pulsante en la oscuridad, escupiendo brasas contra el cielo estrellado. Los dos capataces, paralizados por el sonido repentino de la campana y por la visión de la multitud enfurecida que emergía del sendero, fueron atrapados en su propia trampa, atrapados entre el infierno que crearon y el mar de rostros que avanzaba. Su arrogancia se deshizo en pánico. El miedo que los había paralizado por años se transmutó en una furia justa. Liderados por Pascual, cuya gratitud a Soledad era ahora una deuda de honor, la multitud no dudó. Los rodearon. Las herramientas de trabajo, hoces, azadones y machetes, empuñadas ya no para la cosecha, sino para la justicia. En menos de un minuto, los incendiarios estaban desarmados, sus brazos torcidos a la espalda, el olor a aceite en sus ropas una confesión irrefutable. La historia que escuchamos hoy nos enseña que, incluso en las circunstancias más oscuras, la valentía moral puede iluminar el camino. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte esta leyenda.